Bien, en este video veremos cómo crear esta aplicación. Esta aplicación consta de 6 hojas. Bueno, aquí puedo visualizar solo 5, pero si me ubico y desplazo, puedo visualizar las 6 hojas. En la primera hoja de consultas, tendré la opción de colocar el nombre del vendedor y me van a aparecer todos sus datos. De igual manera, en la parte de empresas, coloco el nombre de la empresa y me tiene que aparecer todos sus datos. Esos datos los vamos a obtener de las demás hojas. En la hoja 2 tengo una hoja de base de datos, donde se registran tanto a los vendedores como a las empresas que les vendieron y el monto vendido. Esta es mi base de datos. Dentro de datos de vendedores, dentro de la hoja de datos de vendedores, tengo los datos de los vendedores, su nombre, su dirección, su ciudad, su teléfono, su sueldo, número de ventas, monto vendido, porcentaje del monto vendido y sueldo final. Lo vamos a sacar con fórmulas y vamos a traer justamente estos datos de número de ventas y montos vendidos de la base de datos. Lo mismo haremos con empresas. Tenemos una tabla de empresas donde me dan los datos de la empresa y número de compras, monto comprado, lo vamos a sacar también de la base de datos. La parte de descuento y bonificación para los vendedores, esta es la parte donde se le va a colocar una bonificación o un porcentaje de bonificación en base al monto vendido, están en otras hojas. Por ejemplo, lo que es bono de vendedores está aquí. Si el vendedor realiza una venta a partir de 60.000 soles, va a tener el 2% del monto vendido. Si es más, va a tener el 4%. Si es a partir de 156% y así sucesivamente. Lo mismo pasa con los descuentos para las empresas. Si la empresa realiza una compra mayor a 50.000 soles o a partir de 50.000 soles, tendrá un descuento del 3% del monto comprado. Lo mismo si es superior o a partir de 100.000 soles, tendrá un descuento del 4% y así sucesivamente. Aparentemente esta aplicación está un poco complicada porque tenemos varias hojas, varias tablas de donde vamos a jalar los datos, pero no se preocupen tanto si lo están. No es tan complicado. Vamos a tratar de realizarlo de la forma más sencilla posible. Para esto vamos a utilizar lo que son las tablas. La parte de consulta será lo último que haremos en esta aplicación. Entonces vamos a partir yéndonos a base de datos, a la hoja base de datos. Y lo primero que haré será convertir este cuadro de Excel donde está registrado todas las ventas en una tabla. Para hacerlo me basta con estar con la celda activa dentro del cuadro y seleccionar la opción dar formato como tabla. Puedo seleccionar cualquiera de estas opciones. Voy a seleccionar el primero. Lo único que tengo que hacer es verificar que esté correctamente seleccionado mi rango de mi tabla, cuál es correcto. Verificar también que tenga activa la opción la tabla tiene encabezados, ya que sí los tiene, que son código, vendedor, destinatario de venta y monto vendido. Y solamente acepto. Esto apareció en negro, puedo cambiarlo a blanco. Bien, estando así, lo siguiente que tengo que hacer luego de convertir en tabla a este cuadro es colocarle un nombre. Para ello me tengo que ubicar en herramientas de tabla, diseño, y aquí donde dice nombre de tabla le colocaré un nombre. Un nombre que sea fácil de reconocer, por ejemplo TV de tabla, guión bajo, base de datos. Nada más. Muy importante, presionar Enter para que ese nombre quede grabado. Si no lo hago, no estaría grabándole el nombre a mi tabla. Lo mismo voy a hacer con vendedores. Selecciono un cuadro, voy a dar formato como tabla y le aplico otro formato. En este caso me está seleccionando mal. Yo no quiero que me seleccione datos de vendedor, así que vuelvo a realizar la selección, dando clic y arrastrando y de forma manual realizando la selección correcta. Verifico que esté activa la opción la tabla tiene encabezados y acepto. De igual manera le coloco un nombre, que en este caso va a ser TV-de vendedor.
y Enter. Lo mismo debo de hacer con de empresas, convertirlo a tabla. No lo voy a hacer porque quiero que esto ya lo hagan ustedes, pero sí voy a trabajar todo lo respecto a vendedores. Les dejo para que ustedes trabajen lo que es de empresas. Vamos a bono de vendedores y también debo convertirlo en tabla. Vas a contener una opción seleccionada, una celda del cuadro seleccionado, voy a dar formato y lo convierto en tabla. Acepto y le coloco un nombre. De igual manera TV, iniciando con tabla, guión bajo. Los nombres aquí no pueden contener ni espacios en blanco ni caracteres especiales, ni tildes. Ok, entonces podemos colocar TV para identificar que es una tabla y le coloco en este caso bono y Enter para aceptar el nombre. Ya ustedes también van a convertir en tabla a porcentaje de descuento de empresas. Momentáneamente voy a ir a la hoja de vendedores y voy a tratar de jalar los datos que necesito justamente para cada columna. Ahora veremos cuál es el verdadero poder que tiene el uso de las tablas. Inicio mi función con el signo igual y para concretar el número de ventas de cada vendedor voy a utilizar la función contar.si. Aquí está, la selecciono y con la tecla de tabulador selecciono esa función. Rango, ¿cuál sería mi rango en este caso del número de ventas? Entonces para este caso utilizo lo que es la tabla de base de datos. TV, ahí está, con tabulación la selecciono, coma, mi criterio sería el nombre del vendedor. Cierro con paréntesis. Como estoy trabajando con tablas, me aparece de esta forma. Me aparece la arroba y el nombre del campo, que en este caso es vendedor. Eso pasa cuando trabajo dentro de la misma tabla. Doy Enter y tendría el número de ventas realizadas por cada vendedor. Por este lado tengo que colocar el monto vendido. Para eso utilizo la función sumar.si. Igual sumar.si, ahí está, con tabulación selecciono, rango de igual manera, mi rango está en mi base de datos, entonces sería TV, ahí está, base de datos, coma, mi criterio sería José Manuel Vázquez Cernaque, coma, mi rango de suma sería TV, la tabla de base de datos, y ahora para irme solamente a lo que es el rango de suma, abro corchete. Presiono Shift, ubico la tecla que está después de la letra Ñ y manteniendo presionado el Shift, pulso y me aparece el corchete. Y aquí puedo seleccionar la columna que yo deseo utilizar. En este caso sería monto vendido. Con tabulación, cierro el corchete y cierro el paréntesis y Enter. Y me aparece vacío. Eso se debe a lo siguiente. F2 para corregir. Cuando utilicé mi función sumar.si, le coloqué como rango lo que es tabla de base de datos. Pero recordemos que el rango tiene que estar justamente los datos del criterio, que en este caso es los nombres del vendedor. Y si reviso mi tabla inicia con un código. Entonces tengo que seleccionar esta columna donde está justamente el nombre del vendedor. Vamos a corregirlo, F2. Y aquí donde está mi rango, también abro corchetes. Y en este caso coloco vendedor. Cierro el corchete. Y ahora sí, Enter. Y tendría lo que es el monto vendido. Bien, seguidamente vamos a obtener el porcentaje del monto vendido. Para hacerlo voy a aplicar lo que es la función buscar v. Esta función lo que hará será buscarme en la tabla bono de vendedores, aquí, el monto vendido, y si es menor al monto establecido me va a seleccionar el anterior.
O sea, si yo, por ejemplo, vendo 80.000, me busca 60.000, lo pasa a 100.000, se pasó, regresa y se queda con el 2%. Si, por ejemplo, vendo 120.000, me va a empezar a buscar con la función buscar v. Si detecta que 150.000 se pasa, regresa y se queda con el 4%. Entonces vamos a utilizar la función buscar v. Igual buscar v, valor buscado, en este caso sería el monto vendido. La matriz sería mi tabla bono, TV bono, aquí está, con tabulación lo selecciono, coma, indicador de columna, tenía dos columnas, la primera es el monto y la siguiente es el porcentaje, entonces sería columna 2. Y en el caso del ordenado tiene que ser coincidencia aproximada para que funcione correctamente, entonces sería verdadero. Cierro y enter. Y me da correctamente los montos vendidos excepto el de Julio Salazar. ¿Por qué me arroja este error? Dice ninguna de las anteriores, o sea, no encontró este valor. Bueno, eso se debe al siguiente problema. Volvemos a bonos, que no he definido ningún valor de porcentaje si es menor a 60.000. Entonces yo puedo solucionarlo insertando una fila, colocando aquí 0 y por aquí 0. Lo alineamos, listo, le quitamos la negrita y listo. Ahora volvemos a de vendedores y podemos verificar que ya me da el resultado correcto. Pero aquí me pide el porcentaje del monto vendido. De una vez lo voy a sacar. A esta fórmula, a esta función buscar v, la voy a multiplicar por el monto vendido. Y así me da el monto, el porcentaje del monto vendido. Le voy a dar formato de soles o de moneda. Listo. Por último, para sacar el sueldo sería una simple suma, ¿no? Igual monto vendido más el sueldo base. Enter. Listo. De igual manera le aplicamos formato de moneda y formato de moneda. Y ya tendría completa esta tabla.